Le comento que el próximo domingo se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordas. Esta fecha pues busca sensibilizar y hacer conciencia sobre las necesidades particulares de los sordos y la importancia de crear programas que permiten su inclusión dentro de todos los ámbitos de la sociedad. Y me acompaña en cabina el doctor Gonzalo Corbera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurootología. Que vamos a hablar de algo súper importante, querido Gonzalo, que es 7 momentos en la vida en los cuales debemos realizar una audiometría. Así, ¿cuándo nos debemos de checar el oído? Antes de empezar con este tema, te quiero dar la bienvenida. ¿La palabra sordo es peyorativo? O sea, o está bien utilizarla, o con debilidad auditiva, o ¿cómo es la forma? Con problemas auditivos o que padecen sordera. ¿Sordera? O sea, sí, Sordos sí, no está... Sordo, llamar a alguien sordo, sí, mucha está gente feo, lo ¿no? considera. Es que ahorita que lo negativo. estaba leyendo como que no me gustó. Sí. Es como, pero también luego dicen las personas con diabetes, dicen no se les debe decir diabéticos. Pues sí. ¿No? Es como... Yo siento que a veces que es tanto hacerse bolas de cómo llamar a las cosas. Sí. Pero sí, en general, llamar a alguien sordo... No sí está bonito. No, exacto. Ok, entonces me disculpo porque la verdad es por eso quería preguntártelo como experto, porque sí necesitamos hacer las cosas de forma adecuada, Claro, ¿no? sí. Entonces, ¿con debilidad auditiva Con pérdida o con auditiva o sordera? O con sordera, o que Con padece sordera. porque sí. no son únicamente, perdón, Exacto. ¿no? O sea, Si no lo calificas a la persona exacto, como... sí, no. También con una persona con diabetes. Exacto. Ok, miren cómo podemos aprender todos en el día a día. Y bueno, hablando de estos, los 7 momentos en la vida en los cuales debemos realizar una audiometría, querido Gonzalo, yo creo que esto es importante, es una de las preguntas más frecuentes y no sabemos cuándo. Exacto. Platicábamos fuera del aire y, por ejemplo, tienes un estudio que me pareció muy interesante de más de 6,000 audiometrías, que Sí. es para checar cómo está el nivel de tu audición. En check-up, qué bueno, ¿no? Que Sí. la gente vaya y se haga check-ups, o sea, estos estudios para ver cómo están escuchando. ¿Y qué encontraste? Pues es que ese era para resolver la pregunta, porque no hay un consenso de cuándo a qué edad deberías de hacerte una audiometría ya por edad, digamos, ¿no? O sea, sí sabemos que al nacer los bebés se tiene que hacer una audiometría, más o menos está difundido que para entrar a primaria, porque ese es un pico también de que hay frecuencia de otitis media. Pero justo ya cuando están pasando los años, encuentras gente que dice que a los 40, a los 50, a los 60, a los 65, ¿cuándo? Entonces nosotros queremos resolver esa duda. O sea, ¿cuándo deberíamos de decirle a la persona que es el primer momento? Y encontramos que el rango de edad en donde la peor frecuencia que escuchas en estas audiometrías ya bajaban de lo normal, es entre los 40 y 45 años. Ay, en la torre. O sea, esto es a través de los estudios y de gente que no sabía que no tenía sabía nada. tenía o sea, nada, que ni siquiera pensaba. Esto era porque era parte de todo ¿no? Sí, una revisión general. Una revisión general. De suerte, se hicieron una audiometría. Y bueno, es parte del Es parte de, pero protocolo. De suerte estaba incluida la audiometría. Exacto, sí. A eso me refiero. Pero ahí, ¿qué es lo de 40 a...? En el grupo de personas de 40 a 45 años es donde por primera vez vemos que alguna de las frecuencias medidas empiezan ya está ligeramente fuera de lo normal. O sea, ya no escuchan tan bien. Ya no escuchan tan bien. Entonces es el primer momento donde tienes que ver, ¿sabes qué? Bueno, porque dentro de eso hay gente que escucha muy bien, hay gente que no escucha tan bien. O sea, pero es un buen punto donde decir, ¿sabes qué? Aquí te tienes que hacer una audiometría para ver en qué grupo caes. Y en qué, aquí, por ejemplo, tengo aquí los resultados del estudio, ¿no? Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué significa? Son más de 6,621. 6,621 estudios. Audiometrías, ok. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, veo aquí un porcentaje, veo el mínimo? Sí, fíjate, en la última columna es la mediana. ¿Ok? Ese es ahí como deberían de estar todos. Arriba de 20. 20 es el rango máximo. Y entonces te fijas que todos están arriba de 20 hasta que llegamos al grupo de 45, 49 de hecho. Sí. Ahí es donde ya está en 25, que tampoco es mucho. No está tan mal, pero ya, ¿cuál es el ideal en esas? Porque veo otros de 85, 80. Si te vas bajando por edad, justo el siguiente punto es 65 a 69, que es donde baja a 55. Ese número es importante porque ya salió
el grado de pérdida ya pasó de superficial a media. Y ya es cuando empiezas a tener más problemas de comunicación. Además, a esa edad es justo donde más podemos intervenir para prevenir el Alzheimer. Porque la gente con pérdida auditiva a esa edad es la que es un factor de riesgo altísimo para padecer Alzheimer. Y ayer fue el Día Mundial. Sí. Entonces, por eso yo creo que todo esto va relacionado, ¿no? Es importante tener esta información y saber cuándo empezar a checarnos para evitar problemas adicionales, ¿no? Exactamente. Entonces, el primero al nacer, el tamiz auditivo neonatal. Sí. Después, al entrar a la primaria, que sería lo ideal, que hasta deberían de pedirlo en las escuelas, ¿no? Hay escuelas privadas que lo piden, pero sí. Ok. Después, si hay problemas de lenguaje o aprovechamiento escolar, que yo creo que también es importante, pero cuando ya tal vez ya está un poquito tardecito, ¿no? Sí. Cuando hay problemas de adquisición Eso del probablemente lenguaje. Lo vas a prevenir habiéndolo hecho antes, ¿no? Por supuesto. Pero si ya no lo hiciste y en cualquier momento, también hay cosas que pueden aparecer de repente. Claro. Entonces, un niño... Es bien importante hacerlo notar. Si un niño de repente empieza a tener problemas de conducta, problemas de atención, problemas en la escuela, de lo primero que hay que checar es su audición. Ok. Por favor, tómenlo en cuenta personas que tienen pequeñitos en edad escolar, en edad preescolar, y que de repente pues, no te hacen caso y tal vez no escuchan bien. Exacto. Y también alteraciones del lenguaje, que no adquieren el lenguaje. Que no están adquiriendo el lenguaje. Eso es súper importante. Después, al terminar el bachillerato, ¿por qué? Esa es un poquito relativa, porque la verdad es que es raro que encontremos a alguien que a esa edad empiece con problemas auditivos. Pero fue una decisión que hicimos como grupo en el instituto para dependerlo, porque si al terminar el bachillerato descubres que tienes algún grado de pérdida auditiva, puede influenciar mucho en qué decides estudiar. ¿Por qué? O sea, porque te vas a meter a música si tienes una pérdida auditiva. Claro. Te vas a meter ya viste algo Beethoven. Claro, puede ser, sí, pero la vas a tener más difícil, ¿no? Y son cosas competitivas. Finalmente es algo, no es que nadie te vaya a prohibir hacer lo que quieras. Pero es más complicado. Pero puede influir. Algo que tengo que preguntarte, querido doctor Gonzalo Corbera, es ¿qué está pasando con esta pérdida auditiva por el uso de los audífonos? Ahorita los chavos, y lo tengo que hablar hablando de todos los del bachillerato y todos los chavos, ¿no? En adolescentes y bueno, y hasta los niños ya lo están teniendo con los decibeles muy altos. Sí. ¿Qué hay con este trauma auditivo constante, crónico, y que de verdad vean que sí puede ocasionar un serio problema de audición? Estoy platicando con el doctor Gonzalo Corbera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología, sobre los 7 momentos en la vida en los cuales debemos realizar una audiometría. Y comentamos acerca, querido Gonzalo, de todo este trauma acústico, del uso de los audífonos que le suben a todo, que no entienden que de verdad están causando un daño en su oído. Y sí estamos viendo chavos de 15 años, 16, 17, por eso lo pusimos al salir del bachillerato, esa fue la otra razón. Eso está feo. Que empiezan, que ya estamos detectando daño. Entonces sí hay que limitar el volumen y las horas de uso, ¿no? O sea, no es que no puedas usar tus audífonos. Pero no nos hacen caso. ¿Qué necesitamos? O sea, de verdad se los digo porque yo creo que yo tengo hijas, pues, adolescentes ya también adultas. ¿Qué hacemos para que nos hagan caso y nos pelen? Pues solo te queda dar información. Dar información, sí creo. Y dices, si te gusta la música, pues lo que estás haciendo es que puedas oír la música que te gusta todo el resto de tu vida, porque si no se te va Pero quitando ¿cómo saber? el gusto. Que eso necesitamos que nos digas. ¿Cómo saber cuál es el volumen adecuado? Que te oigan si les hablas, no necesariamente que te entiendan, pero sí que si estás a 1 metro de distancia y la llamas, te debe poder escuchar. Sin gritar. Sin gritar. A una voz normal debe de oír que hubo una voz. ¿Ok? Entonces, digo, sí, que no la entendería, está bien, pero sí que hay otra cosa por ahí. Que hubo otra cosa. Entonces, quiere decir, una voz más o menos a 1 metro, como estamos hablando ahorita, son 60 decibeles. Entonces, a 60 decibeles puedes estar todo el día oyendo si quieres música. Y eso no 60, causa 70, un trauma. No te va a causar trauma. 60. ¿Hay forma de medir en los equipos? Pues no, porque sí varía mucho, no hay un estándar. 60 decibeles sería lo ideal. Sí, hay 60 decibeles, no tienes problemas si lo tienes puestos todo el día.
Ok, pues hay que checar, no sé si existe alguna aplicación o algo que nos diga cuántos decibeles están escuchando, pero sería lo ideal. Sí. Ahora, hablando de estos 7 momentos en la vida en los cuales debemos realizar una audiometría, la de 45 años, que es parte del estudio que hiciste, sí. Que encontraste que ya empieza a bajar esa percepción, ¿no? Es cuando realmente empieza. Después, a los 60. A los 60, porque también es parte de lo que encontramos, es justo en ese rango donde ya pasaste de grado de pérdida auditiva y es cuando el riesgo de padecer demencia 10, 15 años después aumenta al doble o al triple. ¿No? Entonces, eso está feo. Es el momento de hacer algo para que no tengas ese problema. Que aquí invitamos a todos, aquí por ejemplo el séptimo sería siempre que exista la menor duda. La menor duda. Que ahí podemos invitar a todos los que nos están escuchando en el país a hacerse una audiometría, a checar cómo está su oído. Y los niños igual, esto es para todos. Sí. Porque aquí hay niveles que tú checas en una audiometría donde tú ves la normalidad, lo pongo entre comillas, pero sí hay ciertos decibeles o ciertos sonidos o ciertos tonos que deberíamos estar escuchando. Claro, y el punto es que si detectas antes detectes que está empezando a haber un problema, pues más posibilidades tienes de frenarlo. Entonces sí es importante. Así de simple. Sí. Ay, a ver, ¿dónde te encontramos, querido Gonzalo? Porque sí necesitamos que la gente, para cualquier duda, para saber dónde hay audiometría, tú estás aquí en la Ciudad de México, pero nos escuchan en todo el país, que busquen a un experto. Pues ahí ya la neurootología ya se está difundiendo más en el país y te puedes gente especializada en el tratamiento médico. ¿Qué? ¿Como un audiólogo? Pues los audiólogos también. Los neurotólogos somos otorrinolaringólogos que después hacemos otra especialidad en oído. Y eso es lo que tú eres. Eso es lo que yo soy. ¿No? Audiología es una especialidad médica que haces después. Pues, también digo. O sea, un otoneurólogo sería siempre te vas a encontrar un otoneurólogo trabajando con un audiólogo. Ok. Entonces, lo ideal es que busquen un otoneurólogo y que se hagan una audiometría y que puedan checar el nivel de su audición. Exacto. Así de simple. Y si quieren cualquier cosa, nosotros estamos en el 55 50 81 82 49. Ese teléfono tiene WhatsApp. Si mandan un WhatsApp, les contesta con otros medios de ¿Me lo contacto. repites rapidísimo? 55 50 81 82 49. Ya está. El Instituto Mexicano de Otología y Neurootología. Te agradezco muchísimo, querido. De verdad, muchísimas gracias, doctor Gonzalo Corbera. Gracias. Un placer.